Bien, entonces recuerden que estábamos viendo una parte anatómica del sistema digestivo, del sistema gastrointestinal, en donde habíamos visto distintas estructuras, cómo estaban conformadas las distintas capas del epitelio digestivo, dependiendo de dónde nosotros estuviésemos ubicados. Me voy a devolver unas diapositivas anteriores para ver esta imagen que me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque podemos ver, si bien existen capas bien definidas como la mucosa, la submucosa, la capa muscular, ¿cierto? La conjuntiva y los epitelios y las distintas características de cada una de ellas, y van a diferir dependiendo del tejido o la porción del tracto gastrointestinal que nosotros estuviésemos estudiando. Por lo tanto, vimos que el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso tenían distintas propiedades celulares, porque las células tienen distintas funciones, ¿bien? Pero sí compartían ciertas características. eh, Podíamos ver prácticamente en esta diapositiva que todas tenían cierto un lumen, prácticamente porque es un tubo y teníamos células epiteliares que tenían contacto directo con lo que estaba ocurriendo en este tubo, en la porción interna, ¿cierto? Y nos quedamos detenidos en este cuadro rojito que aparece aquí, que lo dejé destacado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque íbamos a empezar a hablar en cuanto a las capas musculares, qué función tenían, porque les dije que había un sistema nervioso que también tenía que controlar las distintas eh, funciones del tracto, ¿cierto? Entonces nos enfocamos en estos dos plexos que eran importantes, el plexo mientérico y el plexo submucoso, en donde habían fibras nerviosas de características parasimpáticas, y que estas fibras iban a hacer sinapsis con las neuronas poganglionares que estaban inervando directamente el músculo liso, la musculatura lisa del tubo digestivo. Entonces, hablamos que estas capas estaban, o estos plexos estaban ubicados ya bien en las capas de la submucosa, literalmente, ¿cierto? Y otro en la capa muscular externa. Y teníamos capas musculares circulares o longitudinales dependiendo de la estructura en mayor o menor proporción. Bien, entonces para eso nosotros llegábamos a este punto que era importante, que no alcanzamos a ver dadas las preguntas de la semana pasada, que era la función o cómo estaba controlada la función del tracto gastrointestinal. Habíamos visto que habían funciones paracrina, endocrina y había una función nerviosa, ¿cierto? Entonces el sistema nervioso está involucrado en el control de la función digestiva. De manera extrínseca lo está controlando el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, ya sea por las vías simpáticas o parasimpáticas, pero también hay un control intrínseco que es propio y es autónomo también, y nosotros le llamamos a ese control nervioso o a ese sistema nervioso un sistema nervioso entérico. Entonces aquí como que, puff, abrimos un poco la mente en decir, oye, ¿sabes que nosotros tenemos un sistema nervioso central que controla todo nuestro organismo? Hay un sistema nervioso autónomo que está controlando las funciones automáticas, ¿cierto? Vía simpática o parasimpática, pero a nivel digestivo también tenemos un sistema nervioso que se denomina entérico, ¿ya? Y se clasifica por sus siglas SNE. ¿Ya? Y además, obviamente, tenemos un sistema endocrino digestivo en donde hay funciones endocrinas y paracrinas del control del tracto gastrointestinal. Entonces, estudiamos un poco este sistema nervioso extrínseco, cómo está controlando estas vías centrales y las vías autónomas el sistema digestivo, ¿cierto? Principalmente el control es autónomo. Obviamente no tenemos control eh, voluntario de lo que está ocurriendo en nuestro tracto, ¿cierto? O en nuestras glándulas que están salivando, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tenemos una función o una vía simpática, aquí en verde, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones generales de las vías simpáticas? Bueno, está inhibiendo la motilidad, el movimiento del tracto gastrointestinal, está contrayendo los esfínteres, está contrayendo la musculatura de la mucosa, ¿cierto? Por otro lado, tenemos una vía que es parasimpática, en donde está estimulando, por el contrario, la motilidad y está relajando los esfínteres. Entonces tenemos una contraparte entre la función simpática dada por la liberación de noradrenalina o las sinapsis noradrenérgicas y
unas sinapsis colinérgicas para el control parasimpático del sistema nervioso. Si nosotros nos fijamos en esta, que estaría como representando nuestra columna vertebral y cuáles son los distintos nervios que están proyectando hacia los distintos tejidos, ¿cierto? A los distintos órganos, nosotros, si se fijan acá, hay un gran control a nivel vagal, ¿cierto? Entonces, entre el séptimo y el noveno par craneal, nosotros estamos controlando principalmente glándulas salivales, ¿cierto? Por un lado, a nivel simpático está la inervación por el ganglio cervical, que está también controlando de manera contraria la actividad salival, pero a nivel vagal, nosotros tenemos, el nervio vago está controlando un número no menor de órganos. El esófago, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el intestino delgado, el colon proximal, ¿cierto? Están controlados vía vagal, ¿ya? Parasimpáticamente. Y a nivel simpático están controlados a nivel del ganglio celíaco, ¿cierto? Estas estructuras que es el estómago, el páncreas, el hígado, vesícula biliar, el estómago, el intestino delgado, el mesentérico superior, el colon proximal y el colon distal, y el ganglio mesentérico inferior a nivel rectal. Entonces, aquí es importante porque muchas veces quizá ustedes han encontrado de que, oh, sabes que estoy muy nervioso y hay mucha gente que le ataca el colon, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de esas características, cierto? Entonces, muchas veces uno somatiza en el sistema nervioso, o sea, en el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque hay un control nervioso que está modulando la actividad del tracto gastrointestinal. Bien. Bueno, acá también tenemos el sacro y los nervios pélvicos que están controlando el colon distal y el recto. Entonces, esta como una visión muy, muy general de que el control nervioso autónomo del sistema digestivo está controlado simpáticamente y está controlado parasimpáticamente por distintas vías, pero están modulando la actividad de todas las entidades que participan de la función digestiva. Bien. Si nos vamos por otro lado, entonces vamos a ver el sistema nervioso extrínseco dado por este sistema nervioso entérico. Es súper interesante describirlo, ¿cierto? Entonces, lo primero, no es menor, o sea, fíjate que son 10 a la octava, 10 elevado a 8 neuronas. Es un número muy, muy parecido al número de neuronas que están proyectando desde la médula espinal. Y estas neuronas solamente están controlando el sistema nervioso entérico, ¿de acuerdo? Hay una organización, como lo vimos de manera muy lúdica anteriormente, pero que ahora lo vamos a definir un poco de manera más profunda. Hay primero neuronas que están ubicadas, ¿cierto?, a nivel del plexo mientérico. Si están un poco perdidos, recuerden esta distribución, ¿cierto?, en las capas musculares circulares, longitudinales, ¿cierto?, donde estaban los plexos que estaban controlando las células que estaban hacia el lumen. Entonces, el plexo mientérico, que también se le denomina el plexo de Auerbach, está situado en las capas musculares circulares y entre las capas circulares y longitudinales. Y principalmente van a tener una función motora, es decir, motil, van a dar movilidad a, a esas epitelios, ¿ya? Y por otro lado tenemos el plexo submucoso, también denominado plexo de Meissner, y van a tener una función más bien sensitiva, una función sensorial y reguladora en cuanto a cómo las células pueden secretar ciertas sustancias que van a modular la actividad digestiva. Bien, entonces, si inmediatamente estoy hablando del control nervioso, tengo que pensar, bueno, si son neuronas, funcionan de manera electroquímica y por lo tanto van a tener propiedades eléctricas que tienen que ser estudiadas, ¿cierto? Entonces, aquí lo destaqué en amarillo porque es importante. Las propiedades eléctricas y mecánicas del músculo liso intestinal, necesario obviamente para funcionar y dar esta característica al sistema digestivo, van a incluir lo que nosotros denominamos contracciones tónicas. ¿Ya? Cuando yo hablo de tonicidad, hablo de una contracción que se mantiene en el tiempo. ¿De acuerdo? Es como estar haciendo un apriete, ¿cierto?, de tus bíceps y mucho, mucho rato. Y también vamos a tener contracciones que son rítmicas, es decir, van a tener una frecuencia y un periodo determinado. Vamos a tener momentos de contracción y de relajación, ¿cierto?, que van a alternar y de esa manera van a poder, por ejemplo, movilizar cierta parte del alimento a través de, por ejemplo, el esófago. Entonces, hay
equilibrio entre las contracciones tónicas y las contracciones rítmicas que van a permitir la función digestiva. Esto dada por esta número no menor de neuronas. Entonces aquí nos vamos a ver esta diapositiva que está un poquito más detallada, ¿cierto? Entonces fíjate que aquí tenemos el plexo submucoso y el plexo mientérico. Si vemos, está la capa de la serosa. Acá por abajo tenemos las capas de la mucosa, ¿cierto? Tenemos la musculatura circular, ¿cierto? O los músculos circulares, o la musculatura longitudinal. Y fíjate cómo están distribuidas la gran parte de las neuronas. Hay un número no menor de neuronas que está ubicada a nivel del plexo mientérico, en la capa, entre la capa longitudinal y muscular, y hay otras neuronas que están inervando, ¿cierto? O están a nivel del plexo submucoso, ya prácticamente en la vecindad de los epitelios que están ubicados en la mucosa. Entonces, este tiene relación con lo que estamos hablando. Unos tienen una función más motora y otros tienen una función más sensitiva, es decir, sensar. Por lo tanto, en estas neuronas que están acá, debo tener ciertos receptores químicos o quimioreceptores que van a sensar, por ejemplo, cambios de pH, o mecanorreceptores, es decir, receptores que van a estar sensando cambios de presión o algún tipo de movimiento para poder hacer que estas células estas células que están acá puedan generar algún tipo de acción. Entonces, cuando yo hablo de la activación de este plexo mientérico y me voy a esta capa que está más cercana a las capas musculares, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a tener o como función general las neuronas o la activación del plexo mientérico? Entendiendo que la activación del plexo mientérico me refiero a la activación de las neuronas que están ubicadas ahí. Primero el aumento de la contracción tónica, fíjate, tónica, ¿cierto? Aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas, aumenta la frecuencia de las contracciones, ¿ya? Rítmicas, y aumenta la velocidad de conducción, es decir, hace que toda esta intensidad, frecuencia y velocidad, ¿cierto? Modulen de manera rápida cuál es la función digestiva. Por otro lado, la activación del plexo submucoso va a aumentar la secreción intestinal, porque estamos directamente haciendo contacto con ¿qué? Con células secretoras, y modula la absorción intestinal, por lo tanto va a permitir que se abran o cierren canales que son voltaje dependientes, ¿cierto? O se activen vías de segundo mensajeros que permitan la absorción rápida de ciertas sustancias, desde el lumen que podría estar ubicado en la parte baja de la caricatura. Bien, ¿alguna duda hasta acá? De mi parte, al menos no. Si la hay, por favor, levanten la mano y las resolvemos inmediatamente. Entonces, recién acá, o muchas veces cuando ustedes escuchaban la función del sistema digestivo regula la motilidad, y uno decía, ¿qué es la motilidad? Y te hablan de la motilidad como un término muy común, digestivamente hablando, pero la motilidad es bastante complejo. O sea, primero, cuando yo hablo de motilidad, me refiero a un conjunto de actividades electromecánicas que se producen en el tubo digestivo. Electromecánicas, es decir, hay actividad neuronal que modula movimientos del tubo digestivo. Entonces vamos a tener en cuanto a estos dos tipos de motilidades, una motilidad de mezcla, que implica movimientos que van a hacer que los contenidos que están circulando a través de tacto se combinen, ¿cierto? Se movilicen, y se movilicen ¿para qué? Para que se mezclen lo más homogéneamente con todas las secreciones que van a tener, por ejemplo, enzimas digestivas que van a tener función de cortar enlaces importantes y hacer un poco de catálisis de los alimentos. Consiste en la contracción y relajación de anillos de fibras musculares controlados a nivel neural. Por otro lado, vamos a tener la motilidad de propulsión, que son contracciones muy rítmicas, muy coordinadas en el tiempo y espacio, y van a siempre permitir un movimiento de los alimentos, ¿cierto? De las sustancias, desde dirección céfalo-caudal, ¿cierto? Desde arriba hacia abajo, en caso de nosotros mamíferos bípedos. Pero los cuadrúpedos tienen que ser también de la misma manera, céfalo-caudal. Cristóbal. Eh, Profe, ¿cuál es como en caso de que la gente se obstruya intestinalmente, cuál es la parte que sea afectada para el proceso que se ve afectado para no poder seguir digiriendo la comida o seguir con su Muchas proceso? veces, sí, muchas veces esos problemas que son de restricción del movimiento, ¿cierto? Se refieren, bueno, puede ser una obstrucción mecánica, es decir, que tengas algo que esté impidiendo que se movilice, pero otra es porque fallan los procesos motiles a nivel intestinal.
puede ser por un problema nervioso, ¿entiendes? Que está Mm. alterado este ritmo, ¿cierto? Estas contracciones que van a permitir el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces puede ser vía a nivel membranoso, que puede ser una membrana que te asfixie, o bien puede ser a nivel ya nervioso, que haga que tus sistemas de degradación no funcionen bien y llegue la comida entera a lugares que debería llegar muy degradado. Entendamos que si estamos hablando a nivel intestinal, del intestino delgado, por ejemplo, este movimiento también está controlado por, o sea, este movimiento de la comida está controlado por actividad motil, por motilidad, ¿cierto? Si tú tienes un problema nervioso, este movimiento va a ser más lento, ¿cierto? Y va a generar un acúmulo de sustancias a nivel intestinal. Otro a nivel de el colon, por ejemplo, que se produce generalmente, puede ser también por un tema de un problema de control, ¿cierto? De la motilidad, es decir, que estas contracciones que tienen que ser coordinadas, ¿cierto? No estén funcionando de manera adecuada. Puede ser también a nivel del control de esfínter, ¿cierto? Recuerda, hace unos días para atrás vimos, me voy a ir acá, ¿cierto? Que a nivel parasimpático, ¿cierto? Hay una función vagal que está generando, o a nivel sacra en realidad, que está generando, por ejemplo, que se regulen, se relajen los esfínteres para poder evacuar, ¿cierto? Y si tú tienes un problema a nivel nervioso, ¿cierto? Por estrés, por depresión, que generalmente ocurre, no siempre, pero podría ser, esté alterado esas funciones del esfínter y también genere un bloqueo de la salida, ¿cierto? De la evacuación. Entonces, tienes que considerar muchas variables, ¿ok? También se podría considerar metabolismo. El, Eh, el metabolismo está ocurriendo a nivel celular. Entonces, como ya, estamos trabajando directamente en el tubo, ¿cierto? En el tubo lo único que tú vas a tener movimiento. Y ya. movimiento a través del tubo y movimiento desde el tubo hacia los epitelios que están permitiendo que se movilice los macronutrientes, ¿cierto? Esto es carbohidratos, proteínas y, bueno, lípidos, obviamente, a el torrente sanguíneo y de ahí se distribuye hacia las células. Entonces el metabolismo como tal, como obtención de energética, ocurre en las células ya más a nivel periférico, ¿cierto? A nivel sistémico completo. Aquí solamente hablamos de movimiento de sustancia a través de este tubo y cómo podemos nosotros controlar, ¿cierto? La motilidad para que se mueva desde céfalo-caudal, ¿cierto? Y ingrese y salgan los desechos que tú no utilices, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de motilidad gástrica, nosotros estamos hablando primero de los movimientos peristálticos a nivel esofagal, ¿cierto? El esófago genera movimientos que van a estar permitiendo que la comida movilice, ¿cierto? Se movilice hacia el estómago de manera coordinada y movimientos de segmentación. Movimientos de segmentación implica que estén eh, eh, parcelados, ¿cierto? Y no se esté moviendo todo el tubo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, aquí hay otra imagen que está explicando lo mismo, ¿cierto? Anatómicamente, cómo está ubicado, ¿cierto? Tenemos acá las células endocrinas, mecanorreceptores, quimiorreceptores, células secretoras. Por acá vamos a tener el lumen, por este lado donde está el cursor, ¿cierto? Los vasos sanguíneos, tenemos la capa muscular circular, tenemos la capa muscular longitudinal y cómo están, ¿cierto? Controlados, ¿cierto? Estas células y la musculatura para poder generar la actividad digestiva como corresponde. Tenemos vías sensoriales, ¿cierto? Tenemos vías parasimpáticas, en donde provienen del nervio vago o del nervio pélvico, tienen actividad motora, aparecen en rojo, ¿cierto? En el músculo longitudinal vamos a tener interneuronas que van a estar modulando, ¿cierto? Otras células, por ejemplo, de secreción o modulando la actividad de quimiorreceptores para poder generar la función digestiva. Y por el otro lado, a nivel simpático, ¿cierto? Vamos a tener actividad. Fíjense, recuerden siempre que a nivel parasimpático la neurona sináptica es más larga que en el sistema simpático. Pero aquí vamos a estar inervando algún tipo de ganglio, ¿cierto? Y vamos a tener también control de otras neuronas a nivel del plexo mientérico o del plexo submucoso que están ubicados en esta zona. Bien, ¿cierto? Aquí también tenemos una imagen ya más transversal, si esta es una imagen longitudinal, esto es transversal y cómo están ubicados, ¿cierto? Cada una de las porciones. Tenemos los nervios paravasculares y los perivasculares,
¿cierto? Vamos a tener los plexos de la mucosa, vamos a tener la mucosa en el lumen, por ejemplo, este es un corte del intestino, y las capas musculares, cómo están inervadas de neuronas, ¿cierto? Tenemos el plexo muscular profundo, el plexo submucoso de Meissner, el plexo mianténico de Auerbach, ¿cierto? Y cómo esto estaría inervándose para mantener un control a nivel de las células que están en el lumen. Bien, entonces en términos generales, por eso lo tengo descrito acá, ¿cierto? El plexo miantérico está entre las capas longitudinales y circulares y tiene función principal de controlar movimientos gastrointestinales, mientras que el plexo submucoso está en la submucosa y controla principalmente secreción y flujo, ¿de acuerdo? Bien. Esto lo dejé así, ¿por qué? Porque es importante que lo manejen, es importante que se lo aprendan, ¿cierto? Y está descrito para que tomen nota o hagan las rayas que puedan ustedes realizar. Bueno, la actividad motora va a tener tres funciones principales, las vamos a describir. Primero, va a producir contracciones segmentarias asociadas con el movimiento no propulsivo de contenidos en el lumen del tracto, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es lo que te va a permitir? ¿Cierto? Te va a permitir hacer una mezcla lo más homogénea posible. Siempre es bueno compararlo como si estuviese haciendo un batido de algo, ¿de acuerdo? Que si bien entran sólidos, tú después de hacer ciertos movimientos, puedes generar una sustancia más densa, pero homogénea, con todas aquellas sustancias que ingresaste, ¿cierto? Y eso ¿qué va a hacer? Va a favorecer en primera instancia la digestión y luego la absorción de los nutrientes a nivel dietario. Segundo, la actividad motora, motora gastrointestinal produce peristalsis o movimientos peristálticos, una onda de relajación progresiva seguida de contracción, es decir, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. ¿Para qué? Para permitir movimientos. Me gusta siempre hacer como la mímica, como tener un globo de estos largos, ¿cierto? Y empezar a apretarlo arriba, ¿cierto? Soltar y apretar abajo y ver si es que cómo se moviliza algún tipo de sustancia a través, por dentro de ese globo, en el caso que pudiésemos hacerlo. ¿Y qué es lo que vas a generar con esto? Propulsión, es decir, movilizar, perdón, la sustancia desde caudal hacia abajo, ¿cierto? Para poder generar el movimiento de la comida, ¿cierto? Listo, eso. Dime, Cristóbal. Eh, una duda, ¿de qué depende la peristalsis? O sea, el proceso de relajación y la contracción, o sea, ese ritmo que se genera al relajarse y contraerse. Vamos a llegar Pues a más, eso cuando estudiemos la actividad neuronal. En una diapositiva más vamos a ver cómo las neuronas funcionan y disparan potenciales de acción. Pero tiene que ver todo con la acción nerviosa. Es igual que a generar una contracción de una musculatura. Entonces imagínate estar presionando, voy a poner mi cámara para mover ahora. Muy bien, ¿cierto? Sí. Imagínate entonces estar haciendo este movimiento, ¿cierto? Rítmicamente. Entonces imagínate dos manos que va a estar de esta manera, entonces hacer uno, sueltas el otro. Entonces puedes hacer ciertos movimientos controlados. Yo lo estoy haciendo voluntariamente, ¿cierto? Por fibras motoras nerviosas en la placa neuromuscular. Pero aquí lo que está ocurriendo es lo mismo a nivel involuntario, controlado por neuronas que están distribuidas de manera distinta en los distintos plexos. yo pensé que podría tener alguna relación como con el sistema cardiovascular, por ejemplo, con No, no, algo así. Yo pensé que para había algún nada. tipo de relación, o yo dije, o tal vez sea autorrítmico, y No, no, eso, no. ¿cuál es la relación? Por eso estaba Recuerda, no, preguntando. recuerda siempre que aquí estamos hablando de un tubo digestivo que está Mm, formado por capas en la mucosa, en la submucosa, y después tenemos capas musculares. Entonces, ya, un músculo prácticamente. ¿Qué función tiene? Motilidad, ¿cierto? ¿Cierto? Este movimiento propulsivo y tratar de generar digestión y absorción. Tiene que ver con las funciones que están en las primeras diapositivas. ya, ¿Ya? Entonces, entiendo. eh, como tercera función vamos a tener que esta actividad motora permite que algunos órganos huecos, ¿cierto? Que van a tener este lumen, en especial el estómago y el intestino grueso, alberguen el contenido luminal, ejerciendo una función de reservorio, o sea, permanezcan esas sustancias en estos órganos, ¿cierto? Y esto es posible gracias a que existen esfínteres que van a permitir parcelar, ¿cierto? Generar distintos compartimentos en el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Así no mezclar todo eso. Y todas esas funciones se logran, ¿por qué?
porque hay una actividad coordinada ¿de qué? De la musculatura lisa. Si hablo de músculo liso, usted inmediatamente tiene que pensar, el músculo liso tiene que tener control nervioso. Bien, y ya vimos cuáles son los tipos de neuronas. Entonces aquí viene la pregunta que estaba haciendo Cristóbal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo estoy controlando la motilidad, el peristaltismo, ¿cierto? La actividad propulsora y cómo las neuronas están funcionando, ¿cierto? Entonces, nosotros para poder entender esto tenemos que estudiar un poco la actividad eléctrica del músculo liso a nivel gastrointestinal. Lo primero que tenemos que hacer es que cómo se estimula la neurona, ¿de acuerdo? Las neuronas se pueden estimular, ¿por qué? Por una distensión del músculo, es decir, que se ensanche, ¿cierto? Sientan algún tipo de cambio mecánico, por liberación de acetilcolina, ¿cierto? Pues estamos hablando de actividad motora, entonces es el neurotransmisor motor que controla la actividad motora más importante, o el neurotransmisor, ¿cierto? Tenemos control parasimpático que va a secretar esta acetilcolina y hay actividad de distintas hormonas, por lo tanto, si hablo de hormonas, podría haber actividad metabotrópica, es decir, por vías de segundo mensajero que están modulando la actividad de la musculatura lisa. Entonces, lo primero que yo voy a estudiar cuando veo actividad eléctrica es lo que nosotros denominamos el ritmo eléctrico básico. Estas neuronas son autónomas, por lo tanto yo tendría que pensar, hey, aquí tendrían que disparar de manera individual, yo no las puedo controlar. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cierto? Para eso, para entender eso, es buena esta descripción y entenderlo, que toda la musculatura del tracto gastrointestinal va a tener contracciones rítmicas. Estas contracciones son espontáneas, automatizadas, ¿ya? Si hablo de contracciones, inmediatamente digo, son neuronas que están controlando la actividad del músculo, ¿de acuerdo? Y esas se basan en lo que nosotros llamamos oscilaciones eléctricas periódicas. Para no hablar de oscilaciones eléctricas periódicas que controlan las contracciones rítmicas espontáneas del músculo gastrointestinal, uno le dice el tracto gastrointestinal, está modulado por lo que nosotros conocemos como ondas lentas. ¿De acuerdo? ¿Qué es una onda lenta? Bueno, es una onda que está oscilando siempre, ¿cierto? A un potencial de membrana eléctrico, ¿cierto? Que está por el borde de los -50, -60, ¿cierto? Pero en algún momento, cuando se estira el músculo, cuando llega acetilcolina, cuando a nivel parasimpático se secreta acetilcolina o hay una actividad hormonal, inmediatamente esa onda lenta está atenta, inmediatamente cambia el potencial y empieza a disparar potenciales de acción. Si empieza a disparar potenciales de acción, hay motilidad, ¿de acuerdo? Pero en algún momento hay tanta estimulación que se generan lo que nosotros conocemos como espigas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te permite eso? Que se disparen, como las ondas son lentas y no es una línea que está siempre ahí permanentemente, un potencial fijo, este potencial va fluctuando desde -50 a ya -45, -50, -48, y así va fluctuando. Por lo tanto, cualquier movimiento o cualquier estimulación inmediatamente permite rápidamente generar potenciales de acción y, en el mejor de los tiempos, generar espigas o estos disparos en ráfagas, ¿de acuerdo? Y eso genera, obviamente, se produce, ¿por qué? Por una despolarización de la membrana. ¿Qué es lo interesante de esto? Estas espigas están subiendo hasta 3 veces el potencial de membrana. ¿Y eso qué es lo que hace? Que se disparen potenciales de acción con mayor facilidad. Por lo tanto, están en permanente actividad muscular, ¿cierto? El tracto gastrointestinal, porque la actividad neuronal es muy susceptible a estos estímulos. Bien. Por otro lado, yo puedo hacer que estas ondas lentas cambien, ¿cierto? Estos montes y estos valles, ¿cierto? Se vuelvan menos oscilantes, y eso lo que nosotros generamos o conocemos como una hiperpolarización, ¿cierto? De estas neuronas. ¿Cómo se genera esta hiperpolarización? Que va a estar inhibiendo el disparo de espigas. Bueno, puede ser estimulación por noradrenalina, por adrenalina o a nivel simpático. Esto lo vemos generalmente cuando tenemos una situación de escape, de huida, de lucha, etc. Dime, Cristóbal. Entonces,
como usted dice, estas ondas lentas son muy sensibles a los estímulos, pero cuando mi duda es cuando se estimula, se genera como una sumatoria de estos estímulos de ondas lentas para generar como el potencial de acción así muy recurrido, muy frecuente en poco tiempo. Por supuesto, si tú hablas de sumación, puede ser una sumación que es temporal, es decir, en el tiempo disparen o se activen más neuronas, o puede ser una sumación espacial, es decir, que en un mismo punto del tracto, ¿cierto? Se activen dos, tres, cuatro, cinco neuronas, no solamente una, y eso va a ser más rápido que lleguemos al punto de espigas y no lleguemos a estas espigas tan lentas o en Ah, menor ya. frecuencia, ¿de O acuerdo? sea, hay Sí. sumatoria cuando se pone como ya un potencial muy fuerte. Funciona Ya. igual que a nivel nervioso central, o sea, hay Ya. sumación temporal y hay sumación espacial, y eso hace que la actividad eléctrica aumente o disminuya en el peor de los casos. ¿Bien? Entonces, ya estudiando cómo están, ya como hemos estudiado cómo cambia el potencial de membrana, se disparan estos potenciales de acción, ¿cierto? Y generan, gracias a estos potenciales de acción, la actividad del músculo liso, ¿cierto? Nosotros podemos entender que cada uno de estos potenciales de acción puede generar una contracción fásica transitoria, es decir, una sacudida de la musculatura lisa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo muchos potenciales de acción, esta sacudida es más tónica. O sea, el músculo está mucho más tiempo contraído. Cuando tengo menos potenciales de acción, el músculo está generando como espasmos prácticamente. Entonces, si la frecuencia de potenciales de acción es lo suficientemente alta, las fásicas se suman y forman una contracción fásica coordinada. Por lo tanto, ahí está todo el movimiento con el ritmo, ¿cierto? Y la dirección y velocidad que yo necesito para poder generar la actividad del músculo liso. Bien, entendiendo que cada uno de estos potenciales tiene una acción sobre células musculares lisas. Bien. Entonces, fíjense acá, tenemos las células, un tipo de células que también se llama células intersticiales de Cajal, ¿ya? Estas células intersticiales de Cajal tienen una función súper importante. ¿Por qué? Porque son las neuronas que están generando las ondas lentas. Entonces, estas, por ejemplo, ondas lentas a nivel intestinal van a estar marcando el paso de lo que ocurre a nivel del intestino delgado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Las ondas lentas, estas células intersticiales de Cajal, están haciendo sinapsis como una red, ¿cierto? Se conducen las ondas lentas hacia la musculatura lisa, y ya en la musculatura lisa, ¿qué es lo que tenemos? Contracción o relajación. O sea, aquí ocurren los procesos de contracción como ustedes lo estudiaron. Estudiaron ya todavía muscular, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Ya, entonces entendemos que cuando llego con una sinapsis, ¿cierto?, a una placa neuromuscular, que en este caso es placa lisa, ¿cierto?, se genera la despolarización de la membrana, se activan canales de calcio voltaje dependiente, ¿cierto?, entra el calcio, se generan los potenciales de acción a nivel de la fibra muscular, ¿cierto?, y obviamente se produce la contracción de la musculatura, ¿cierto? Ahora lo interesante es que por aquí también tenemos un axón autónomo, ¿cierto? Es como la vía de entrada hacia a las células intersticiales de Cajal y al músculo liso. O sea, aquí también tenemos, si hay un axón autónomo, vamos a tener un tipo de sinapsis que va a permitir también la comunicación entre las neuronas, ¿cierto? Entonces, estas, importante en esta diapositiva, las células intersticiales de Cajal, otro tipo celular, ¿cierto? Son las responsables de los acontecimientos eléctricos en el interior de la capa muscular. Ya no estamos a nivel de los plexos, si te fijas, ¿de acuerdo? Estamos a nivel de las capas musculares, mucho más cercanos a las capas de la submucosa y la mucosa. Bien. Bien, entonces aquí tenemos otra diapositiva descriptiva, vamos a tener cuál es la función o la célula de Cajal, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cierto? Y cuál es su ubicación. La célula de Cajal mientérica está asociada con el plexo mientérico. Perfecto, profe, yo sé dónde está ubicado el plexo mientérico. También hay células de Cajales que están ubicadas a nivel de la capa muscular profunda. Ah, perfecto, si está asociada a la capa muscular profunda, ¿cierto? Está
a nivel del plexo muscular profundo, esto principalmente ocurre a nivel intestinal, puede estar ubicada a nivel submuscular, ¿cierto? Asociada con el plexo submuscular, ¿cierto? Esto principalmente a nivel del colon, y a nivel intramuscular, ¿cierto? Las células de Cajal van a estar dispersas dentro de la capa muscular lisa, es decir, hay, dependiendo de la ubicación, distintos tipos de células de Cajal. Independientemente de esto, ¿cuál es la función más importante? Mantener las ondas lentas y de esa manera permitir la contracción de la musculatura lisa. ¿Bien? Entonces fíjate que aquí tenemos una mirofotografía, ¿cierto? De células intestinales. Fíjate que aquí están las células del epitelio, ¿cierto? Muy características. Aquí tenemos el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, ¿cierto? Y obviamente estas inervaciones una neurona obviamente no va a tener tantas inervaciones, ¿cierto? Sino que van a haber células de Cajales que van a estar proyectando hacia toda la musculatura lisa y de esa manera mantener la actividad de esta parte del tracto. ¿Qué actividad? Bueno, activación del plexo mientérico, ¿qué va a hacer? Aumento de la contracción tónica, aumento de la intensidad, que ya lo habíamos visto, aumento de la frecuencia de las contracciones y aumento de la velocidad de conducción. Por otro lado, la activación del plexo submucoso, aumento de la secreción y modula la absorción intestinal ya más cerca del lumen. Muy descriptivos y rápidos, ¿cuáles son las características de las ondas lentas? Bueno, van a mantener lo que se denomina una actividad eléctrica rítmica, ya lo habíamos visto, lo podemos verlo de las siglas en inglés, ¿cierto? O Rhythmic Electric Activity, ¿cierto? O Basal Activity. Principalmente, esto es descriptivo, no me interesa mucho que lo vean por el tiempo que tenemos, generalmente lo veo más en la parte presencial. Tan descriptivo y tan detallado no lo voy a preguntar en las preguntas de prueba. Pero sí, obviamente son patrones oscilantes, ¿cierto? Está la actividad rítmica basal, cuáles son las despolarizaciones, los potenciales de membrana, ¿cierto? Menos 50, menos 60. Las ondas lentas gástricas, por ejemplo, son más lentas, o sea, son más rápidas que las intestinales, ¿sí? No, son más lentas que las intestinales, ¿cierto? Son 3 ondas lentas en cada minuto, mientras que las intestinales tienen de 10 a 12 ondas por cada minuto, ¿cierto? Y esto obviamente por la función. Fíjate que la onda a nivel gástrico es más bien de batido, ¿cierto? Batido lento, mientras que las intestinales tenemos que movilizar hartas sustancias de manera paracelular o transcelular. Son espontáneas, no alcanzan el umbral crítico de despolarización, por lo tanto no van a generar contracción. Recuerda que la contracción solamente viene cuando llega un tipo de estímulo específico. Los estímulos neuronales y humorales permiten alcanzar el umbral de despolarización y generar contracción, es decir, si hay liberación de acetilcolina, si hay liberación de alguna hormona, vamos a llegar al umbral de despolarización y generar la contracción, y era lo que nosotros denominamos los potenciales de espiga, ¿cierto? Estos potenciales muy, muy rápidos. Y determinan la frecuencia y dirección de las contracciones intestinales. Esas son las características de estas ondas lentas en las células de Cajal. Entonces, aquí lo dejo marcado e importante. Cada onda lenta es la suma de los efectos de las células de Cajal intramusculares y de las mientéricas. Entonces, ¿hay sumatoria? Sí, hay sumatoria. Te estoy respondiendo, Cristóbal, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante de estas células de Cajal? Tienen actividad marcapaso, nunca pueden parar. Tú no puedes controlar la actividad eléctrica, ¿cierto?, de esas neuronas. Funcionan igual que las neuronas que están ubicadas en el nodo seno auricular cardíaco, ¿cierto? Disparan porque tienen neuronas que tienen propiedades autónomas, ¿de acuerdo? Y esta función de marcapaso, estas células requieren principalmente del ingreso y el aumento del calcio intracelular, por lo ende tengo que entender que tienen que haber canales de calcio voltaje dependientes. Esto es lo mismo que habíamos visto anterior, no sé si es que me acuerdo. Sí, estamos casi listos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no al menos. Procesar mejor con detalle la segunda vez que vea clase. Ahora es modo general, pero está claro.
Sí, fíjate que aquí estoy repitiendo más de la diapositiva anterior, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es la característica de las ondas lentas que están dando este ritmo eléctrico básico? Son espontáneas, ¿cierto? Autónomas, siempre tienen que estar presentes, independiente de la actividad motora de la región. Se generan en las células intersticiales de Cajal, ¿cierto? Que están localizadas a nivel del plexo mientérico y son independientes del sistema nervioso central, ¿ya? Y que generan ciclos rítmicos de despolarización y repolarización. Estos ciclos rítmicos, si bien son, están controlados por estas células, son de carácter espontáneo, o sea, está validando la primera opción. Y esto ya lo estudiamos, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros potenciales de espiga, las ondas lentas que están dadas por la actividad de las células intersticiales de Cajal. Importante esto que hay, ¿cierto? Por ejemplo, la frecuencia de este ritmo eléctrico básico, ¿cierto? En el esófago no lo hay. A nivel distal, estomacal, son 3 ondas cada minuto, a nivel del duodeno 11 en cada minuto, a nivel del ilion 8 en cada minuto, y a nivel del colon 3 a 6 minutos. Recuerden que duodeno y ilion son parte del intestino delgado, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay una diferencia en cuanto a la frecuencia, es decir, con cuánta frecuencia se están generando estas ondas lentas. Bien, y por lo tanto te está diciendo la actividad del tejido. Estos potenciales de aguja que nosotros estamos hablando, esos que están disparándose, ¿cierto? Aparecen solamente cuando las ondas lentas se despolarizan a valores más positivos de menos 40 milivolts, ¿cierto? Principalmente por acción colinérgica, acetilcolina, que se está liberando. Bien, puede ser activados por hormonas, también podrían ser activados por hormonas. Y son potenciales obviamente que duran más que las fibras nerviosas, son potenciales más anchos que un potencial de acción central, por ejemplo, entre 10 a 20 milisegundos. ¿Cuál es el mecanismo? Muy simple, se abren canales de calcio dependientes de voltaje, esto genera la entrada muy rápida de calcio, se genera una meseta, es un potencial muscular, ¿cierto? Se genera igual una meseta como si fuese eh, un potencial muscular, sí, potencial de acción del músculo, sí. La meseta hay un balance entre la entrada de calcio y la salida de potasio, y la repolarización implica los cierres de calcio de voltaje dependiente y apertura de canales de potasio dependiente de la entrada de calcio. ¿De acuerdo? No voy a entrar en los mecanismos de contracción del músculo, ¿bien? Solamente es descriptivo. Bien, como vamos terminando ya, ¿cierto? A un minuto, por lo menos vamos viendo ahora, o podemos entrar ya a nuestra próxima clase. Eso dice Fisiología Digestiva clase 2, pero en algún momento con otra clase, bueno, en realidad duraba más en la presencialidad. Bueno, tenemos distintos... Ay, ¿por qué puse esto? La pregunta es que cuando estoy hablando de digestión, secreción, motilidad, absorción y defecación, ¿Cómo, profe, disculpe? ¿por qué tengo esta diapositiva a nivel de digestión, secreción, motilidad, absorción? ¿Qué es cada una de estas? Es como es como un ciclo, ¿no? Primero va Mm, una, después la otra, después la otra, después la otra. No, o sea, sí, pero no necesariamente, no, o sea, eso lo que tú me estás diciendo, yo podría pensar, entonces sí, cuando hay absorción, no hay digestión, Ah, y no hay motilidad, mm, ¿cierto? ¿Qué claro. son estas? El resto, yo estaba pensando el nivel como de qué pasa primero, el nivel como más macro o más micro. Estaba pensando como un no proceso lineal, necesariamente, pero no necesariamente. tiene que ver con las primeras diapos que vimos en la primera clase, son las funciones a nivel digestivo. Las funciones del tracto, ¿cierto? La función gastrointestinal tiene una función de digestión, tiene funciones de secreción, tiene funciones de motilidad, tiene funciones de absorción y tiene funciones de defecación. Entonces nosotros en nuestras próximas clases que nos quedan, ¿cierto? Que es una, vamos a ver las funciones digestivas, secretoras, motiles ya los vimos prácticamente, y de absorción. ¿Bien? Entonces, en términos muy generales, la digestión implica la degradación mecánica y química de los alimentos, ¿cierto? Es decir, que vas a tener una primera etapa de
catálisis, es decir, destruir moléculas que son de gran tamaño, ¿cierto? O muy polimerizadas a moléculas que sean más simples, ¿cierto? De esa manera poder promover un proceso de absorción a nivel intestinal. A nivel secretor, estas ocurren de manera paralela, ¿cierto? O sea, no hay digestión si no hay secreción. ¿Por qué? Porque se secretan sustancias, jugos, ¿por qué? Por células que van a estar, por ejemplo, liberando enzimas que van a promover la ruptura de enlaces de macromoléculas, ¿cierto? La salivación, ¿cierto? Las sustancias pancreáticas, ¿cierto? O a nivel hepático. Y eso también obviamente necesita de movimiento, es decir, para que se mezclen estas sustancias, ¿cierto? En los procesos digestivos necesito movimiento del músculo liso intestinal o a nivel estomacal, ¿cierto? Y de esa manera hacer la mezcla lo más posible, que se rompan de mejor manera las sustancias para promover el paso de nutrientes posteriormente a nivel sanguíneo y a la linfa y de esa manera poder ser distribuidos y utilizados a nivel celular en todo el organismo. Finalmente, lo que no se utiliza, obviamente, se tiene que ser desechado. Bien. Preguntas. Yo por lo menos no, profe. Ya, perfecto. Yo voy a subir esto ahora y va a quedar arriba inmediatamente para que puedan estudiar. ¿Ok? Ok, profe. Ya. ¿Hay alguna posibilidad de recuperación? De la clase del otro día, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que conversar con nuestros compañeros. Convérselo con Pero, ellos. A mí me toma 45 minutos, ni siquiera los 60. a ver, espérame, denme un segundo, déjeme revisar el horario. Es que si lo hacemos así, un poco más rápido, entonces así después consultamos el curso como por un día en específico, porque Claro, o sea, ya, mire, ¿para qué dilatar tanto esto? Si bien fue mi error, eh, también tengo que tratar de encontrar un consenso con ustedes para poder sí, no se recuperarlo, preocupe, si esa es la idea. claro, no se preocupe. Mire, Voy le a digo al detener esto. tiro.